Contao es un pequeño pueblo que queda en Chiloé continental, al sur de Puerto Montt. Durante mucho tiempo sus habitantes sufrieron de pobreza y aislamiento. Su principal fuente de ingresos era la producción artesanal de tejuela de alerce. Sin embargo, un día llegó una empresa norteamericana, montó el aserradero más grande de Latinoamérica y empezó la bonanza. Contao llegó a ser el Jaguar del Sur. Contao es un pueblo cariñoso con sus fantasmas. Pero no se trata de espíritus que vengan del más allá, sino de imágenes y risas de prosperidad que un día se desvanecieron ante la mirada impotente de sus habitantes. Son los fantasmas de tiempos mejores que no abandonan los recuerdos de quienes decidieron quedarse en este lugar. ¿Había mucho dinero acá en Contao? Mucho dinero. Cualquier dinero. ¿Y qué había en esa época? ¿Había de todo? De todo. El pollo para arriba. ¿El pollo para arriba? O sea, ustedes están como una ciudad grande. Claro, como una ciudad. Se notaba que la gente compraba cosas y cosas y cosas. Compraba un terno, pongámosle. Compraba ropas interiores, compraba suéteres, compraba de todo. Hasta mediados de los 60, Contao era uno de los tantos caseríos marginales de Chiloé continental. Solo se podía llegar y salir por vía marítima. Los caminos no existían. La luz eléctrica, un lujo inalcanzable. Durante décadas los pobladores sobrevivieron vendiendo tejuelas de alerce, madera ideal para la construcción de casas y techumbres en zonas lluviosas por su gran resistencia a la humedad. El alerce se explotaba a pequeña escala. Los medios para trabajar eran precarios y el transporte a Puerto Montt, el Lanchones a vela, era muy inseguro. ¿Y cuánto se demoraban en llegar? Con harto viento llegamos en 2 horas, en 2 horas y media. ¿Y si había poco viento? Y cuando había poco viento, 3 días, 4 días, 5 días. O sea, ¿era pesado el asunto? Pesado el asunto. Tenía que llevar bastimentos a ir comiendo en el viaje. Quienes no se dedicaban a la explotación artesanal de la madera vivían del mar o de la pequeña agricultura. Los 60 habitantes de Contao sufrían de pobreza y soledad. Las luces de Calbuco, allá a lo lejos, o las de Puerto Montt, eran como una especie de símbolo de que más allá de estas fronteras naturales estaba ocurriendo un proceso de modernización, un proceso de cambio del cual ellos no eran parte. En Contao añoraban la civilización. Sentían que el progreso estaba al alcance de la mano. Por eso miraban hacia el mar, esperaban ansiosos, pedían un milagro. Un día, 2 gigantescas barcazas llegaron precisamente a esta playa como una especie de nuevo descubrimiento y empezaron a bajar los camiones, los bulldozers y los primeros equipos que empezarían a construir el camino que daría paso luego a la llegada de la compañía y el aserradero y la explotación ya más organizada. En 1965, la compañía norteamericana Simpson Timber, en conjunto con Vima, una empresa nacional, desembarcaron en Contao con hambre de alerce. En Europa y Estados Unidos compraban a buen precio esta madera. Para abastecer ese mercado, construyeron aquí uno de los aserraderos más grandes de Sudamérica. Los norteamericanos diseñaron un pueblo nuevo para los obreros y mandos medios a pocos metros del aserradero. Como no siguieron el modelo español, lo hicieron sin cuadras, plaza de armas ni iglesia. Las viviendas de los profesionales extranjeros fueron levantadas sobre un monte para que tuvieran dominio visual de todo el lugar. La compañía además trajo la luz eléctrica, hizo un sistema de alcantarillado, levantó una posta, un retén, una pulpería, una escuela y mejoró la pista aérea. Los habitantes de Contao no lo podían creer. Nos daban casa, luz, agua, nos tiraban la leña de la misma casa. ¿Todo eso gratis? Claro.
Eso sin ningún costo. Para los 18 se llenaba eso de avión ahí en la cancha, ¿Sí? pues, para la gente, para que salga a pasear para afuera. ¿Puerto Montt? ¿Dónde iban para Puerto Montt? Sí, yo me iba para la Unión con todos mis chicos. Así, El metro lo usaba solo. ¿Y le alcanzaba la plata para volar? Claro. Gratis esos tiempos, el avión, pues. Ah, era un servicio gratis. Sí, Claro, gratis. por el peaje. Partía con todos mis chicos yo. Durante la administración de la empresa norteamericana, los pobladores de Contado recibieron los mejores sueldos de su vida. El salario era casi equivalente al de los mineros del cobre, que en esa época eran considerados los obreros mejor pagados del país. En esa época todo era optimismo. Los padres pensaban que sus hijos nunca abandonarían el pueblo. La empresa también les aseguraba un puesto para ellos. Contao era algo así como el jaguar de la zona sur del país. Nadie pensaba que la explotación a gran escala del Alerce estaba matando la gallina de los huevos de oro. Veíamos la destrucción, pero decíamos, bueno, esto es el precio que se paga por el progreso el progreso material que estábamos generando. ¿Don Andrés Chávez? Sí. Este hombre fue uno de los profesionales que estuvo a cargo de la explotación forestal. Él nos cuenta que en esa época solo recibían felicitaciones de las autoridades, del comercio de Puerto Montt, de la prensa. El Alerce daba trabajo a 500 personas y eso tenía un impacto muy positivo en la región. Yo la palabra ecosistema no la escuché ninguna vez. Todos hacían preguntas sobre el rendimiento, sobre el costo, sobre cómo instalamos las máquinas. En este momento uno dice cómo pudimos hacer eso. Pero estamos 30 años después. Hace 30 años la inquietud era cómo producimos más, cómo ganamos más plata. Porque el bosque, bueno, solo iba a volver. Y no volvió. Con la ayuda de un helicóptero de la Armada, junto a Fernando Ramírez y a Mauricio Folchi, también profesor de la Universidad de Chile, nos dirigimos a los montes precordilleranos, donde se realizó la explotación del Alerce a 40 kilómetros del pueblo. Ellos creen que la historia de Contao encierra una lección que no debe pasar inadvertida para el resto del país. Han pasado 20 años desde que se detuvieron las faenas. Los matorrales han ido disfrazando con su verdor los sectores despedazados por las motosierras. Pero la destrucción todavía es evidente. Durante 5 días recorrimos parte del Fondo Forestal Contao. Los campamentos abandonados que se encuentran repartidos por la zona nos sirvieron de albergue contra el frío y la lluvia. El recorrido debe necesariamente hacerse a pie, pues en muchas partes el camino que hizo la compañía forestal está cortado e intransitable para vehículos. Sin embargo, se nota que la inversión vial realizada aquí fue gigantesca y en nada desmerece lo que es hoy la carretera austral. Es que era imprescindible un buen camino para soportar el tráfico de 15 camiones que hacían 2 o 3 vueltas cada día para llevar el Alerce desde la montaña al aserradero, allá abajo, en Contao. En términos del tipo forestal Alerce, lo que pasó acá en el ex predio forestal Contao debe ser la tala rasa de mayor envergadura y más destructiva de la segunda mitad del siglo XX. Este es el bosque de Alerce que alimentó el progreso de Contao. O mejor dicho, esto es lo que queda de esos bosques. Afortunadamente, en los sectores más altos o inaccesibles, donde los motosierristas no alcanzaron a entrar, nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con una verdadera reliquia de la naturaleza. Este bosque de Alerce es uno de los bosques más antiguos de todo el planeta. Aquí se pueden ver ejemplares de 1500 años de edad. Incluso se han encontrado restos de árboles que ya tenían 10 siglos cuando Jesucristo predicaba por la Tierra Santa.
Por su notable antigüedad, cada alerce ha registrado en su tronco las variaciones de temperatura y precipitaciones que ha experimentado esta zona del mundo desde épocas muy remotas. Información que de otra manera no podríamos tener. Aquí se explotó históricamente un recurso pensando que era inagotable, ¿ya? A tasas de extracción superiores a la tasa de recuperación natural. Eso necesariamente nos va a llevar a formas de pobreza ambiental que son la peor de las pobrezas, ¿ya? Porque la pobreza ambiental es definitiva. Fernando Ramírez está empeñado en investigar y divulgar lo que él ha bautizado como la historia ecológica del país. Aquella que analiza el uso y abuso de los recursos naturales como un fenómeno tan determinante para la sociedad como su historia política o militar. Quizás a nuestros abuelos decirles que ellos en el futuro iban a vivir la veda de la sardina, la veda del jurel, la veda de la merluza, le habría parecido que éramos sencillamente unos apocalípticos. Y sin embargo llegó. Cuando hoy día nosotros advertimos que tal vez en 40, tal vez menos, 25 años, una gran parte de los bosques nativos, si se siguen explotando de este modo, van a sencillamente desaparecer, tenemos experiencia y conocimiento histórico que nos los permite afirmar con base y seriedad científica. Estos bosques del Alerce son los testigos de una historia que muchos prefieren ignorar. Solo al observar la belleza de este lugar podemos entender la devastación que aquí se produjo. Lo primero que impacta al recorrer la zona es la gran cantidad de árboles botados que se ven por todas partes. Es que el sistema de extracción que se utilizó aquí fue ambientalmente catastrófico, no solo para el alerce, sino también para otras especies nativas. Como había abundancia de alerce, la compañía norteamericana solo se interesaba por los ejemplares más grandes. Para movilizar árboles tan pesados hacia las canchas de acopio, le amarraban un cable, el cual era tirado desde una torre metálica ubicada en la cima de una montaña. Para poder hacer eso y el arrastre como iba por el suelo tenía que estar despejado, o por lo menos no podía haber árboles de más allá de 20 centímetros de diámetro. Entonces se practicaba una tala rasa, incluso del coihue, tepa, mañío, que no tenía utilización, pero todo se cortaba para poder arrastrar los árboles de alerce hasta el camino. Esa técnica era extraordinariamente destructiva, digamos. Tú puedes ver que deja una estela de destrucción que hoy día resulta difícil de comprender, digamos, haber utilizado un método tan depredativo. El daño provocado a estos bosques del Alerce es irreversible por diferentes motivos. Los troncos botados impidieron que surgieran nuevas generaciones de árboles. Se destruyeron muchos ejemplares semilleros y, por sobre todo, se maltrató demasiado el suelo. El Alerce andino es un monumento de 30 o 40 metros que generó la capacidad de crecer y sostenerse en una zona donde existe una delgada capa de tierra no mayor de 80 centímetros. Más abajo solo hay rocas y arena volcánica. La tala del bosque entonces facilitó la erosión. El viento y la lluvia barrieron rápidamente con la materia orgánica. Aquí los alerces, estos que estamos viendo exactamente sobre nosotros, tú puedes observar probablemente en unos par de inviernos más, cuando el poco suelo que queda ya escurra por la lluvia, estos van a caer, digamos. Sería el campamento Gualeguay. A este campamento no habíamos llegado nunca. Sería el último campamento en que se estuvo explotando el alerce. En esta zona precordillerana trabajaron centenares de personas en condiciones muy duras. Aunque no se subía en invierno, el frío, la nieve y la lluvia siempre complicaban las faenas en cualquier época del año.
A pesar del clima y del tiempo transcurrido, las construcciones hechas con alerce siguen en pie, ofreciendo a los visitantes un techo seguro a prueba de agua. Y es como emocionante, sí. Emocionante además que guarda todo eso de nostalgia, digamos. Este es un lugar donde hubo mucha vida, mucha actividad, y tú hoy día lo ves completamente abandonado. Lentamente la selva pareciera que está recuperando su espacio al ir cubriendo estos restos. En esta explotación se produjo un gran desperdicio de madera. Solo se aprovechó el 60% de los árboles derribados. En el aserradero también hubo desperdicio. Cortaba cerca de 4.000 pulgadas diarias de alerce, pero otra cantidad similar se hacía a pedazos. A juicio de uno de los ejecutivos chilenos que trabajó para la compañía, el sistema traído por los norteamericanos no era el más adecuado para una madera tan blanda como el alerce. Este serradero que era accionado con equipos hidráulicos, tomaba el palo, lo metía al carro principal y de partida muchos se hacían pedazos al aprisionarlo contra la escuadra del aserradero. Era un aserradero de un espesor de corte de la sierra principal enorme, muy rápido, de tal modo que realmente era un desperdicio, pero horroroso. Es decir, ese aserradero era muy inadecuado para el tipo de búsqueda y el resultado, bueno, se fue dando con el tiempo, ¿no? Contao gozó de su propio boom económico durante 5 años. Pero un día de 1970, la empresa norteamericana Simpson Timber decidió abandonar el país. Vendieron el fundo, el pueblo y toda su infraestructura. A juicio de Fernando Ramírez, hay varias razones para explicar esta drástica decisión. La elección de Salvador Allende como presidente de la República, una mala gestión administrativa y el inminente exterminio de los bosques productivos. Tal vez lo más importante es que siempre se estuvo operando con un recurso que no era renovable, que aun cuando es un bosque, en el caso específico del alerce, no era renovable. No se podía replantar alerce en términos comerciales, árboles que tienen periodos de crecimiento de 300, 400 años, hasta 1000, ya hemos hablado, resultaba sencillamente imposible. Después de la partida de los norteamericanos, el Fondo Forestal pasó a manos de la Corfo. Durante la Unidad Popular llamaron a la denominada Batalla de la Producción, donde superaron las tasas de exportación de alerce obtenidas por los extranjeros. Pero a juicio de los propios pobladores, ninguna empresa que se hizo cargo del fondo pudo hacer que el pueblo reviviera los grandes años de riqueza y prosperidad. Ya no fue todo lo mismo. Ya no había, según ellos no había madera, según ellos no habían ganancias, ya no fueron los mismos sueldos, ya fueron bajando los sueldos. Finalmente, en 1976, en Contao se dieron cuenta que los árboles no durarían para siempre. Ante la sobreexplotación de los bosques, la Junta Militar prohibió la tala de ejemplares vivos de alerce y lo declaró monumento nacional. Con esta determinación, ya solo se podían explotar los troncos caídos o los árboles muertos en pie. Contao volvió a vivir su realidad. El gato que soñó con ser jaguar despertó como ratón. Gente que nunca pidió limosna tuvo que pedir limosna porque no había ningún tipo de trabajo. Lo único, los que tenían campo no podían seguir explotando la madera como antes, así en forma moderada. Pero la gente que se quedó en la población no tenía nada que hacer. Después ya cuando se eliminó ya no hubo trabajo ya. Ya empezó la gente a desparramarse y se fue para afuera. Toda la gente se dio para afuera y lo único que estoy quedando yo nomás aquí y unos poquitos aquí que están quedando los antiguos. Los antiguos venían de afuera muertos todos. Están quedando Bonman, Neto y don Fernando. Don Fernando. Cuando los televisores recién llegaron a Chile, los pobladores de Contao fueron de los primeros en comprarlos. Pero pocas personas supieron aprovechar el boom económico e invirtieron el dinero ganado. 4 cajitas de Carlos Malle. En el fondo, ¿en qué gastaba la plata la gente? Mire, francamente la gente gastaba la plata en comer.
Se venían en esos tiempos, venían cajas de champaña, cajas de vino. Imagínense. Entonces yo encuentro que se gastaba la plata en cosas que no debía de la gente haberse comprado animales, haberse comprado cosas así. Pero eso no sé por qué no se habría hecho. ¿Te cree que se malgastó la plata? Yo lo creo. Que sea así, no sé, pero yo creo así. Se malgastó la plata en aquellos tiempos. En Contado hoy día no existe una fuente de trabajo estable. El Alerce que quedó botado se explotó durante 10 años, pero al parecer ya no resulta rentable rescatar lo que queda. Yo no veo futuro en el bosque, esa es la verdad. O sea, es claro, si me preguntan ustedes alguna posibilidad de que alguien se interese de explotar lo que hoy día tiene el Fondo Contado, que es indudablemente una cantidad importante de Alerce muerto, nunca se van a volver a vivir esos tiempos. La juventud de Contado casi no conoce el monte. Su única opción de trabajo son algunas pisciculturas que operan en pueblos cercanos. Aquí ya no hay surgimiento para los jóvenes, porque aquí en este pueblito si uno quiere quedarse es para quedar ahí nomás chantado. Hay que salir para otros lados para buscar medios de trabajo, para que uno pueda surgir y ayudar a sus viejos. Si no, uno aquí no saca nada de quedarse. El auge y caída de Contado no es un hecho aislado en la historia del país. En otras partes de Chile también se ha recorrido el mismo camino. En nuestra historia ecológica hemos logrado ya identificar 48 sitios o lugares en donde se explotó un recurso natural que tuvo este proceso. Un proceso de espera premoderna, luego un periodo de auge muy intenso, con mucho cambio, con mucha transformación, el agotamiento del recurso y el posterior empobrecimiento, no solo del recurso natural, sino que la pauperización de toda la comunidad que giró en torno a ello. Como en Chile desconocemos nuestra historia ecológica, no es extraño entonces que los errores cometidos en Contado se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Porque se sigue en muchas partes haciendo tala rasa, se sigue en muchas partes presentando un plan de manejo y haciendo después todo lo contrario. Y sabemos que eso está mal, y sin embargo, en algunas partes se sigue haciendo. O sea, estamos nosotros en este momento más mal de lo que estábamos hace 30 años porque creíamos que lo estábamos haciendo bien. En Contado a las nuevas generaciones solo les queda la esperanza de que lleguen tiempos mejores. Mientras que los mayores todavía conversan con los fantasmas de la prosperidad perdida. Si bien han escuchado muchos motivos para explicar la caída de Contado, sus corazones nunca comprenderán por qué el sueño se fumó. Echo de menos el barco, el Leo, sí. Porque no sé, era tan lindo cuando llegaba ese barco a cargar madera. Trabajaban todas las máquinas, las grúas, todas cargadas. Echo de menos, era tan lindo esa época. Como lo ha descrito el profesor Ramírez en su investigación, Contado esperó ansiosamente el progreso durante 100 años. Lo vivió intensamente durante una década. Ahora debe esperar cerca de 1000 años para que los bosques de Alerce vuelvan a crecer. Como se mencionó en el reportaje, el auge y caída de Contado no es un caso aislado. Los éxitos económicos basados solamente en la explotación de un recurso material a menudo terminan mal, sea porque el recurso se agota o sea porque el mercado crea una nueva alternativa más barata, más conveniente, como ocurrió con el salitre. La historia ecológica de Chile que está haciendo Fernando Ramírez tiene justamente ese objeto, aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Después de una pausa le vamos a contar qué pasó con los protagonistas de nuestro reportaje sobre los cartoneros, con todas las nuevas medidas que se han tomado en la población andresmeña.